Un adulto A sorprende paseando en su bicicleta a una menor M, quien lleva puesto su uniforme escolar. No obstante no tener más de 10 años recién cumplidos y a consecuencia de una alteración hormonal, M aparenta tener una edad considerablemente mayor. Y esta es la impresión que A tiene de M. Después de verla bastante tiempo, A decide sacar un filoso cortaplumas de su bolsillo y coaccionar a M para obligarla a tener relaciones sexuales. Es así que la lleva a un pasaje apuntándola con el cuchillo en su cuello. Un pasaje de difícil visibilidad desde la avenida principal. Luego de bajarse los pantalones y obligar a M a tener relaciones sexuales vía anal, A escucha unos ruidos de las casas aledañas y huye. La pregunta sería, ¿cómo resolveríamos este caso? ¿Sería violación sexual a secas o violación sexual de menor de 14 años? ¿Habría una vulneración al bien jurídico libertad sexual o una violación al bien jurídico indemnidad sexual? ¿Qué pena merece este sujeto? Bien, según nuestra jurisprudencia, el delito de violación sexual protege dos bienes jurídicos. El primero es la libertad sexual o autonomía sexual y el segundo es la indemnidad o intangibilidad sexual. A grosso modo, podemos definir a la libertad sexual como aquella facultad que tiene una persona para poder decidir conscientemente si involucrarse sexualmente con una persona o simplemente no hacerlo. El segundo, la indemnidad sexual, protege el no padecimiento, el no sometimiento al contacto sexual. Es decir, un menor de 14 años no tiene aquella facultad, aquella autonomía para poder decidir conscientemente si involucrarse sexualmente con otra persona o simplemente no hacerlo. El primer bien jurídico lo protege el artículo 170 del Código Penal, el cual dice lo siguiente: el que con violencia física o psicológica, grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción o cualquier otro entorno que impida a la persona su libre consentimiento, obliga a tener a ésta acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo introduciendo un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de la libertad. Y el segundo bien jurídico, el cual es la indemnidad sexual, está protegido por el artículo 173, el cual dice lo siguiente: el que tiene acceso carnal, vía vaginal, anal o bucal, o realiza otros actos análogos, introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, será reprimido con pena privativa de la libertad. Pero si fuese correcto decir que en el primer caso, el 170 protege la libertad sexual, esta tendría que ser entendida en un aspecto positivo y un aspecto negativo, y no como lo define el acuerdo plenario último de la Corte Suprema, en el cual hablan de la violación sexual. Por ejemplo, no solamente es coaccionar a la persona para violentarla sexualmente, sino también es coaccionar a la persona para impedir que ésta desarrolle aquella facultad sexual que tiene como ser humano. Por ejemplo, si yo en mi noche de bodas deseo cerrar la noche teniendo relaciones sexuales con mi esposa y se aparece mi exnovia tóxica y nos apunta con un arma por 5 días para no tener relaciones sexuales con mi esposa, ¿eso acaso no sería una evidente violación a mi libertad sexual? Evidentemente que sí. Y esta es la conclusión a la que llega Garner y Schupp. Ellos dicen que no es posible decir que la violación sexual protege la libertad sexual. Es por ello que el profesor Mañalich, en su artículo sobre la violación sexual vista desde la teoría de las normas de Binding, llega a la conclusión de que el bien jurídico protegido de la violación sexual siempre tiene que ser la indemnidad sexual, entendiendo a esta como un déficit en la autonomía de la persona. Es decir, un menor de 14 años tiene un déficit en su autonomía. Es decir, al no haber cumplido la mayoría de edad, en este caso tener más de 14 años, eso hace que esa persona no pueda decidir conscientemente si involucrarse sexualmente o no. Y en el caso de la violación sexual a secas del 170,
Una persona que es coaccionada, que es maniatada, que es abusada sexualmente, también sufre un déficit de la autonomía. En el caso de los menores de 14 años existe un déficit de la autonomía por cuanto no han cumplido la mayoría de edad. Y en el caso de los mayores de edad, claramente existe un déficit de la autonomía por cuanto están siendo obligados y estas personas no cuentan con aquella libertad para poder decidir si involucrarse sexualmente o no con su agresor. Por lo tanto, siempre la violación sexual debería proteger el bien jurídico indemnidad sexual. Para que esto se entienda mejor, vamos al caso propuesto. Según nuestra jurisprudencia, el tipo el señor A, comete objetivamente el delito de violación sexual de menor de 14, por cuanto la niña tenía menos de 14 años. Pero él creía que ella tenía más, por lo tanto, subjetivamente está cometiendo el delito de violación sexual a secas del artículo 170. En otras palabras, objetivamente vulnera el bien jurídico indemnidad sexual y subjetivamente vulnera el bien jurídico libertad sexual. Entonces, al faltar en el primer caso el elemento subjetivo del tipo, este lo hace culposo. Y como sabemos, no existe violación sexual culposa. Y en el otro caso, al faltar el elemento objetivo del tipo, esto haría que este delito se vuelva una tentativa inidónea. Y todos sabemos que según nuestra jurisprudencia las tentativas inidóneas no son punibles. Por lo tanto, según nuestra jurisprudencia y después de haber analizado desde este punto de vista este caso, este hecho no sería punible. Ahora muchos dirán que me estoy equivocando porque si leyera bien el artículo 170 me diera cuenta que no establece una edad. Por lo tanto, dijeran que como no establece una edad, cualquier persona puede ser víctima de una violación sexual sin importar su rango etario. Esta sería una respuesta muy sencilla y nada contundente. Serviría para alguien que entiende del derecho penal algo que debe ser entendido superficialmente, sin mayor análisis y sin preguntarse el por qué, ya que en realidad o bien vulneras el bien jurídico libertad sexual del artículo 170 o bien vulneras el bien jurídico indemnidad sexual protegido por el artículo 173, ya que estos no se interfieren. Es decir, por ejemplo, el artículo del homicidio simple y el artículo del parricidio. Lo que hace el parricidio es reforzar el bien jurídico protegido por el homicidio simple, pero en este caso no, porque los bienes jurídicos son diferentes. Pero si entendiéramos correctamente que la violación sexual que describe el artículo 170 protege la indemnidad sexual anteriormente ya definida como el déficit de la autonomía, si lo definiéramos así, si el artículo 70 defendiera este bien jurídico protegido, lo que haría el artículo 173, que es la violación de menor de 14 años, sería reforzar la norma del artículo 170, ya que los dos protegerían el mismo bien jurídico. Con esto podríamos resolver fácilmente el caso, estableciendo que existe un delito de violación sexual a secas, es decir, el del 170. Y aunque objetivamente el sujeto A violó a una menor de 14, esto no podría serle imputable, puesto que a la hora que perpetró el hecho, él no sabía la edad de M, él no sabía que era menor de edad. Por lo tanto, solo su conducta podría encuadrarse en el artículo 170. Así entonces, cada vez que alguien viole a una menor de 14 años con violencia y sabiendo que es menor de 14, habrá concurso ideal de delitos y esta pena se tendrá que determinar en una sola. En conclusión, según la tesis del profesor Mañalich, podríamos establecer la pena del artículo 170 para A. Soy Key Stark para Abogando TV.